chicos, ¿cómo están? Con este video vamos a continuar con nuestra explicación de la guía número 5. Vamos a observar el momento de práctica, de ejecución y nuestro momento de transferencia. Bueno, como ya habíamos visto en el video anterior, tenemos acá nuestro momento de estructuración. Vamos a recordar, ¿sí? Preguntas sobre la lectura de la locución del director general de la OMS en la conferencia de prensa. Es esta lecturita, ¿sí? Y tenemos acá unos textos publicitarios también a tener en cuenta para el desarrollo de ese momento de estructuración, ¿sí? Y para nuestro segundo punto del momento de estructuración, vamos a recordar que es realizar un cuadro sinóptico y un mapa mental sobre los temas que nos piden acá. ¿Dónde podemos encontrar esa información? La podemos encontrar anexa en nuestra guía de español. Aquí podemos observar la tipología de los textos. Nos muestran la diferencia que hay entre textos literarios y no literarios. Ya habíamos hablado de eso también en nuestra guía anterior, en nuestro video anterior, perdón. Los tipos de texto, expositivo informativo, el argumentativo que ya vimos en la guía anterior. Tenemos nuestro texto publicitario, las características de los textos publicitarios, ¿sí? Los elementos del anuncio publicitario. Aquí podemos observar. Creo que ustedes han visto en las tiendas, en los supermercados, muchos ejemplos donde podemos observar el logotipo, el titular, el cuerpo del texto, el eslogan. Muy importante esto del eslogan y el logotipo, ¿no? La imagen también, que ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras. Y también tenemos nuestro texto periodístico, en el que encontramos los subgéneros periodísticos, que son la noticia, el artículo periodístico. Bueno, hay varios que también los vamos a encontrar acá, por ejemplo. Los géneros informativos, los subgéneros de opinión, el editorial, las cartas al director, el comentario, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo sobre el modelo de comentario crítico de un texto periodístico, para que ustedes también lo conozcan. ¿Listo? También hay una información acá de qué es el texto periodístico, las características oportunas sobre ese texto periodístico, muy sencillas y simples, y las diferentes clases, ¿no? Tenemos informativos de opinión y mixtos, que son los que también nos muestran acá. Informativos y de opinión. Bueno, tenemos el texto discursivo, que hay diferentes tipos. Hay textos de nivel inicial, de investigación jurídica formativa, y ahí dentro de ellos podemos encontrar también los mismos textos que hemos visto con anterioridad, perdón. Tipos de texto como por ejemplo el ensayo, el tipo de texto argumentativo lo encontramos también como un texto discursivo. Ese texto discursivo puede ser escrito y en el momento en el que lo plasmamos en un contexto se convierte en un texto discursivo oral. Y ahí podemos observar la función discursiva de cada uno de esos textos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Sí? Las características macrotextuales se refieren también a la estructura. Según Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos son una serie de enunciados del lenguaje que tienen ciertas similitudes, muchachos. Y debido a su composición y a su estructura se pueden clasificar. Por eso también les digo que dentro de estos textos discursivos podemos encontrar el ensayo y el argumento, perdón, el texto argumentativo. Bueno, aquí encontramos más información. Tenemos los géneros primarios dentro de esos textos discursivos, que son los que nosotros utilizamos de manera frecuente. Pueden ser, digamos, las cartas, los saludos, los diálogos, las frases imperativas u órdenes, ¿sí?
Y los géneros secundarios son más amplios, son más complejos, son los que estamos aprendiendo a escribir en grado décimo y que también ya en grados anteriores hemos conocido algo de sus párrafos, de cómo se debe escribir cada una de sus partes, de su estructura. Entonces aquí dice que nacen en condiciones de una cultura más amplia y que pasan a un proceso de planificación. Eso no es de que una noche a la mañana alguien escribió un ensayo o de la noche a la mañana alguien escribió un texto instructivo. No, eso se realiza con una antelación, algo que responde a unos parámetros y en eso podemos observar, por ejemplo, acá muestran el informe científico, el discurso político, el poema, aunque el poema es de tipo literario, pero pasa a ser un discurso, en especial un discurso oral en el momento de declamarlo. Tenemos la crónica, que hace parte también del texto periodístico, y tenemos algunos, como por ejemplo el ensayo también, ahí también podemos observar el ensayo. Las características del texto de los géneros discursivos los podemos observar acá. Las funciones, qué géneros encontramos, aparte de los que nos nombraron anteriormente, ¿sí? Bueno, aquí encontramos un cuadrito que nos permite una explicación amplia sobre el silogismo. Ya les había hecho una explicación en el video anterior. Y también está lo que es la estructura de esos textos discursivos. Aquí nos muestran también cómo preparar un discurso oral, para que por favor lo tengamos en cuenta en el momento que vayamos a hacer este momento de práctica y ejecución. Ahora sí vamos a mirar qué pasa acá con este momento de práctica y ejecución. Bueno, acá hay un error de digitación, me disculparán. Tal vez de pronto no sé, algo pasó ahí con la guía de octavo porque esta parte es de la guía de octavo. Dice, toma una fotocopia o impresión del texto argumentativo. Esto va más que todo para aquellos que tienen su guía física, de forma física, pues de pronto si no quieren recortar o no quieren colocar la lectura de su guía física, pueden sacarle fotocopia, o para los que ya tienen su guía digital, entonces pues le toman una impresión. Dice ahí del texto argumentativo anteriormente leído. Dice sobre crónica y realismo mágico. No, no es sobre crónica y realismo mágico. Como les digo, hay un error de digitación ahí. Nuestro texto argumentativo priori es el que estamos trabajando acá, el que hemos venido trabajando en toda nuestra guía, que es la alocución del director general de la OMS. Vamos a tomar ese texto. No les digo que copien ese texto porque les va a quedar extremadamente largo. No pueden copiar un resumen, no pueden copiar un fragmento, no, muchachos, deben tomar todo el texto completo. ¿Para qué? Pues obviamente, primero que todo debemos recortar, pegar y colocar en el cuaderno, pegar en el cuaderno, perdón, y pasamos a señalar con colores la estructura de ese texto discursivo, porque la locución del director, la que hace en ese momento, es un discurso oral, pero ese discurso oral tuvo que haber sido preparado con anterioridad. Es un discurso preparado previamente, no es un discurso que él ya llegó allá y se paró enfrente de todos, se quedó ahí en su atril y entonces empezó a hablar y él no, todo eso se prepara con antelación. Y para hacer ese discurso debe llevar una estructura. ¿Qué estructura debe llevar el texto discursivo? Un texto discursivo como el que él presentó, que es una alocución, debe llevar esta estructura. Amarillo, párrafo de introducción, saludo, tesis o premisa, dependiendo del género o subgénero al que haga parte. Como es una alocución, ¿sí? Él muestra unos puntos o unas premisas o unos silogismos que él va a mostrar y que va a defender y va a tratar de convencer al público para que, bueno, en cuanto a lo que es el tema, el público esté más informado, para que el público siga sus instrucciones, para que el público se convenza de que la pandemia se puede controlar siguiendo unos parámetros y bueno, ahí según lo que dice el director, ¿no?
Con azul vamos a colocar, a señalar los párrafos de desarrollo informativo o de argumentación. Entonces ahí ustedes van a señalar con ese color y me van a decir si son informativos o si son de argumentación. Con color rojo van a señalar los párrafos de conclusión en el caso tal de que haya una despedida o unos agradecimientos, ¿sí? Eso depende del tipo de discurso. En este caso, les vuelvo a repetir, es una alocución, un discurso oral, que da a conocer información y argumentación sobre el tema de la pandemia. Bueno, aquí ya pasamos a mirar qué características posee para que sea un texto discursivo. Ten en cuenta la información anexa. Entonces, tener en cuenta la información que anteriormente yo les agregué en la agenda, en la guía, perdón. ¿Qué palabras clave crees que utiliza el autor para iniciar cada párrafo? Igual, esta pregunta ya había salido en la guía anterior, en la guía número 3, si no estoy mal. Deben decirme qué palabras son las que utiliza el autor en cada uno de esos fragmentos. Por ejemplo, en el párrafo, si digamos que el párrafo, el primer párrafo para ustedes es un párrafo de saludo y de tesis o premisa. Entonces ustedes deben mirar cuáles son las palabras claves que les muestra a ustedes que ese párrafo sea de saludo, tesis o premisa. ¿Listo? Igual, ustedes pueden colocar ahí, bueno, para mí los párrafos son de desarrollo argumentativo porque el autor muestra algunas palabras claves o indicios o conectores, también les puede decir así, que me permiten saber que son unos párrafos de argumentación. Son tales, tales, tales palabras, ¿sí? No como de pronto sucedió en la guía anterior, que muchos muchachos no respondieron bien esa parte. Simplemente de pronto colocaron frases y de pronto no tenían como que muy claro cuáles eran esos conectores que me permiten darme cuenta por qué razón un párrafo es argumentativo. ¿Sí? Eso. Al igual pues con los párrafos de conclusión. Entonces, si es un párrafo de despedida y agradecimiento solamente, ¿cuáles son las palabras que me permiten identificar que son párrafos de, de despedida y agradecimiento? ¿Ven? Bueno, ¿qué tipos de párrafos podemos observar en el texto? Lo mismo. Si para ustedes en la locución de del director hay párrafo de introducción, entonces me van a decir, me van a decir, bueno, el párrafo número 1 es un párrafo de introducción. O bueno, para mí el párrafo número 1 es un texto de premisa, perdón, un párrafo de premisa. ¿Sí? Deben explicar esos tipos de párrafo. Digamos que del párrafo número 2, el 4 y el 6 me parece que son párrafos de argumentación porque me explican el por qué, porque me quieren convencer acerca de unas premisas y unos silogismos que el director muestra y que pues él defiende. Eso es lo que yo estoy pidiendo con respecto a este punto. Que digamos que el párrafo número 3 y el 5 son párrafos informativos porque solamente dan a conocer una información sobre la pandemia. Eso, ¿sí? Ah, bueno, muchachos, muy importante esto. Voy a hacer acá un retroceso. Ay, perdón, se me agrandó la pantalla. Y vamos a mirar, les voy a ayudar aquí con los primeros párrafos. Vamos a recordar cómo se enumeran los párrafos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande para que... Ay, vean, se me rayó. Aquí, así más grandecito para poder identificar. Así. Listo. Entonces... Bueno, entonces, ¿cómo identifico mi párrafo número 1? Resulta que empieza desde el momento en el que yo veo una mayúscula y hasta donde yo veo un punto aparte.
Entonces empiezo. Bueno, ahí está el título, está la fecha, eso no tiene nada que ver con los párrafos. ¿Listo? Dice, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eso es el primer párrafo. Ese es un primer párrafo. Acá. Entonces yo puedo colocar. Vamos a colocar aquí así. No, espérenme un momento porque ya me di cuenta que el celular no me va a dejar acá. Entonces voy a poner acá. Este es mi primer párrafo. Aunque no lo crean, muchachos, primer párrafo. Ahora dice, ha transcurrido medio año desde que la OMS lanzara la máxima señal de alarma al declarar el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Encontramos ahí, muchachos, un punto aparte y unos puntos suspensivos. Cuando nosotros encontramos este símbolo, quiere decir que hay una adaptación, o sea, hay un resumen. Se omitió una parte de ese texto para evitar la extensión y procurar dar a conocer las partes más importantes de la lectura. Entonces, si ustedes no encuentran, si digamos, por ejemplo, se hubiera dejado completo el texto, no hubieran encontrado esos puntos suspensivos. ¿Listo? Entonces, volvemos a escribir acá. Este es mi párrafo número 1, ya hemos dicho. Y mi párrafo número 2 va desde acá, desde A hasta acá. Ese es mi párrafo número 2. Ay, se me borra acá con el celular. Este es mi párrafo número 2. ¿Sí? Ahora encontramos, a principios de enero, al comienzo del brote, la OMS activó sus redes técnicas mundiales para recopilar toda la información disponible sobre este virus. Este es mi párrafo número 3. ¿Sí? Ahora dice, en las 2 primeras semanas de enero se cartografió el genoma del virus de la COVID-19 en China, que se hizo público a nivel mundial y se publicó en el sitio web de la OMS el primer protocolo para realizar las pruebas de PCR. Bueno, aquí tenemos el párrafo número 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese punto que tenemos por acá? Teniendo en cuenta eso, lo que yo les decía. Entonces, dice, ¿qué tipos de párrafos podemos observar en el texto? Entonces, lo que yo decía, el párrafo número 1 es el de saludo, porque es que así es. ¿Qué palabras me indican que es un saludo? Porque dice buenos días, buenas, ¿sí me entienden? Ahora, el párrafo número 2 es de introducción, digamos que para mí es de introducción porque utiliza palabras tales y tales, ¿sí? Los párrafos, digamos que 4, 6, 8, como ya les había dicho, ¿sí? Me muestran que son párrafos de argumentación por tales y tales. En este tipo de textos podemos encontrar diferentes párrafos, diferente tipología de párrafos, muchachos, porque es un discurso, ¿sí? Los textos discursivos pueden tener varios tipos de párrafos. Bueno, ahora, en el segundo punto dice, escoge el párrafo que más te haya llamado la atención. Entonces ustedes ahí van a escoger según el número que ustedes ubicaron en cada uno de los párrafos. Fíjate que sea de tipo argumentativo. Ah, ya les queda más fácil porque eso ya lo hicieron en el punto anterior. Transcríbelo con buena caligrafía y ortografía. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, voy a escoger el párrafo número 6 porque para mí ese es un texto, perdón, un párrafo argumentativo. Entonces colocan ahí, párrafo número 6 de tipo argumentativo. Ahora dice, a continuación subraya con colores las partes de un párrafo argumentativo de la siguiente manera. Los párrafos argumentativos, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Porque ustedes, yo creo que se les olvidó, eso es un tema de octavo y noveno. Yo creo que de pronto no muchos recuerdan cómo se construye un párrafo argumentativo. Si ustedes no recuerdan cómo se construye un párrafo argumentativo, les queda difícil hacer un ensayo, ¿sí? Porque no van a saber plantear un argumento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Transcribo ese párrafo argumentativo. Voy a mirar cuál es la idea principal o afirmación, ¿sí? De ese párrafo argumentativo. Es una idea solamente, esa idea principal o afirmación puedo decir que es un raciocinio, un juicio, ¿no? Por ejemplo, bueno, mejor dicho, vamos a buscarlo de una vez. Vamos a mirar por acá, como para ponerles un ejemplo más real. Vamos a buscar por aquí.
Bueno, chicos, entonces acá puede ser así. Si no nos deshacemos del virus en todas partes, no podemos reconstruir las economías en ninguna parte. Y la verdadera belleza del acelerador y su trabajo reside en que las inversiones de estímulo y el despliegue coordinado a nivel mundial de nuevas vacunas, pruebas y tratamientos tendrían un importante efecto multiplicador. Entonces podemos darnos cuenta que hay dos ideas. De esas dos ideas tenemos que mirar cuál es la idea principal o afirmación que no tiene ningún tipo de explicación, ni ningún tipo de apoyo de otro autor, ni ningún tipo de opinión personal del autor, ¿sí? Ahora vamos a mirar cuál es esa idea principal. Dice, si no nos deshacemos del virus en todas partes, no podemos reconstruir las economías en ninguna parte. Esa sería nuestra idea principal porque de ahí, de esa afirmación, es que nace la otra idea, que en este caso sería la idea secundaria, y sería el complemento que explica esa idea principal o esa afirmación. Entonces dice, y la verdadera belleza del acelerador y su trabajo reside en que las inversiones del estímulo y el despliegue coordinado a nivel mundial de nuevas vacunas, pruebas y tratamientos tendrían un importante efecto multiplicador en nuestras economías. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que ese es el complemento que explica la afirmación, como el por qué, ¿sí? En la mayoría de los párrafos que vemos en esta locución, no tienen como tal una explicación o un porqué que me lleve a solidificar a través de una fuente de otro autor o de una compañía o una fundación o una investigación que estén haciendo desde de una sociedad o otra entidad. No hay ningún tipo de apoyo o cita textual que me lleve a darle más solidez esa explicación, a ese argumento. Eso es un argumento sencillo y simple, ¿sí? Si de pronto tuviera ese complemento, esa cita textual de otro autor, ahí tendríamos que también darle otra estructuración a ese párrafo argumentativo. Y más aún, si después de mirar esa solidez de esa autoría externa, hay una opinión personal de la persona que está dando la locución, sería prácticamente un párrafo argumentativo completo. Entonces, por eso es que acá, en el punto que estamos haciendo, dice que rosado, idea principal o afirmación, como ya les habíamos mostrado, que es la primera parte de ese párrafo. Morado, idea secundaria, explicación o el porqué de la afirmación. Si se dan cuenta que después de esa idea principal que yo les dije, había como una idea secundaria que complementaba la primera. Esa es la idea secundaria y el porqué de la afirmación, ¿sí? Ya como les digo, si encuentran un párrafo dentro del texto, encuentran un párrafo que de pronto tenga otra idea secundaria, que es una fuente bibliográfica o una idea de otro autor o de una entidad, de una institución o algo que le dé mayor solidez a ese argumento, ya ustedes lo tendrían que mostrar o bueno, subrayar con color anaranjado. Y si más adelante encuentran otra idea secundaria que es la posición personal del autor que escribió ese párrafo argumentativo frente a lo expresado o puede ser un desacuerdo y el por qué, ahí ya sería un párrafo argumentativo completo, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de párrafos argumentativos también, eso de pronto ustedes los pueden encontrar en una consulta más amplia o detallada, pero en este caso solamente pues podríamos basarnos en esta misma, en este mismo puntico que nos ayuda a clasificar, a estructurar y a saber de qué se compone un párrafo argumentativo. Algunas veces encontramos, por ejemplo, encontramos la idea principal y encontramos, por ejemplo, digamos, una idea secundaria que está basado en una fuente bibliográfica. O encontramos, puede ser, digamos, una idea principal
encontramos una idea principal, la afirmación, que está apoyándose de una idea secundaria que es la posición personal del autor frente a lo expresado, ¿sí? O podemos encontrar, porque casi siempre vamos a encontrar así, la idea principal o afirmación más la explicación y el porqué, y ya estos dos que están acá los encontramos muy aleatoriamente, no siempre los vamos a encontrar así. Pero muchachos, de pronto hay unos chicos que vieron conmigo ese tema en octavo, no sé si de pronto recuerdan los que estuvieron en 8.1 y yo les di español. Nosotros hicimos unos ejercicios de esos, hicimos construcción de párrafos argumentativos y hasta nos fue súper bien porque todos participaron, fue algo muy chévere, recuerdo mucho esa actividad y aprendieron bastante. No sé si de pronto recuerdan ese tema. Bueno. Ya para la explicación, perdón, para el tema de el punto de plan lector, entonces dice, frente a las afirmaciones expuestas en la información anexa al final de esta sección, o sea, esto que está acá, este ejercicio anexo, ahí nos dicen es de esto, ¿sí? Teniendo en cuenta esas afirmaciones y teniendo como base la estructura de un párrafo argumentativo, pues ya también lo vimos acá, que es esto, ¿sí? Completar la idea con tu opinión, razones, justificación y en especial los aportes de otros autores. No olvides anexar bibliografía. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? Dice en el ejercicio. Durante mucho tiempo se consideró que los videojuegos atrofiaban el cerebro de los niños, que perjudicaban su aprendizaje y su percepción del mundo. Sin embargo, actualmente existen varias investigaciones que refutan esta forma de pensar. Encontramos la afirmación, que es esto sucede porque en realidad los videojuegos son beneficiosos para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. ¿Sí? Entonces ahí está la explicación, ahí está la afirmación, ¿sí? Y luego ustedes van a colocar la explicación o por qué de esa afirmación, ¿sí? O sea, de esta afirmación que está acá. Van a colocar la explicación de la afirmación que acaban de hacer aquí, ¿sí? Luego ustedes pueden buscar no sé, una cita textual o algo, una información que les ayude a aumentar esa información, que les ayude a darle solidez de la afirmación con otros autores y por último su posición personal y lo mismo lo van a hacer acá, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que ya ustedes hicieron en esta parte de acá. Bueno, ahora dice, teniendo en cuenta la estructura formal y semántica de un texto periodístico, que ya también lo vimos en la información que podemos encontrar acá. Aquí podemos encontrar el texto periodístico. Podemos encontrar acá los tipos de texto periodístico. Entonces, como los textos periodísticos en su mayoría son de tipo argumentativo, o sea, de tipo de opinión, entonces si son de opinión, ya ustedes saben que el primer párrafo es de tesis o premisa, porque pues corresponden a los textos argumentativos, ¿no? Luego encontramos los párrafos de desarrollo argumentativo, los párrafos de argumentación y por último el párrafo de conclusión. Si lo van a hacer más de tipo informativo, entonces ahí sería, en vez del párrafo de tesis o premisa, no se les olvide que sería el párrafo de introducción, luego los párrafos de desarrollo, donde muestra la información, los hechos, sin ningún tipo de opinión, solamente como mostrando como una crónica, ¿sí? De esos hechos. Y por último, el párrafo de conclusión. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa estructura, y teniendo en cuenta, bueno, toda la información que ustedes han trabajado en los puntos anteriores,
elaborar un borrador de noticia o artículo periodístico escogiendo un tema que te llame la atención. Hay bastantes temas. Inclusive hay unos chicos que están haciendo sobre lo que está sucediendo en Bogotá, de las marchas, de las huelgas, de lo que sucedió con la persona que fue maltratada, que fue prácticamente, pues bueno, asesinada por policías. Hay otros que están hablando de la pandemia, hay otros que están hablando, digamos, de lo que sucede con Uribe. Bueno, hay varias noticias que podemos tener en cuenta. Podemos mostrar información local, podemos mostrar información de pronto un poco más cercana a nuestro contexto. Y pues hacemos nuestro texto escrito, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura. Como les digo, ya saben si es informativo, ya saben si es de opinión o argumentativo, tener en cuenta la estructura, hacer el borrador. Obviamente ustedes me tienen que mostrar ese borrador escrito en el trabajo, en la guía, y luego ese borrador ustedes lo van a convertir en un discurso oral. O sea, hagan una noticia, hagan un reportaje estilo Pirri. ¿Sí? Así bien chévere, bien fresco, algo muy sencillo, no se pongan de pronto que no, que es que voy a ponerle en la edición un corazoncito para acá, que es que le voy a poner música de fondo, no, algo muy fresco, muy de la realidad, algo que sea ya, o sea, que sea en el momento, ¿sí? Así como les salga a ustedes, muy espontáneo es la palabra. Así, así mismo lo pueden enviar. ¿Sí? No se preocupen que, ay, que es que habló muy bajito, que de pronto le faltó más fuerza en la voz. Esas son cositas que hay que ver porque ustedes hasta ahora están aprendiendo a hablar frente a una cámara y si no les hubiera tocado frente a una cámara, les hubiera tocado en público. ¿Mm? Que bueno, a la final, pues frente a una cámara es más o menos casi como si fuera frente a un público, porque el público en este caso sería yo. Bueno, y acá en el momento de transferencia, bueno, aquí es donde lo que yo les digo, presenta el texto periodístico que redactaste a través de un discurso oral, lo puedes hacer por medio de un breve video, no lo vas a hacer como de 10 minutos, 15 minutos, no, algo muy sencillo, a manera de noticia, reportaje, como les digo, mire, tomen como ejemplo los videos de los youtubers, de Pirri, como les digo, eso les va a ayudar bastante para que tengan más o menos una idea fresca de lo que deben hacer y diseñar un aviso publicitario, puede ser en un notado de cartulina, algo muy pequeño, no se van a poner a hacer una cosa grandísima, que uno en un pliego de cartulina o que es que lo voy a plotear, no, porque por ahí ya también estaban diciendo cosas de esas, no. E inclusive lo pueden agregar de forma digital, lo pueden hacer digital, el que lo quiera hacer así, en su trabajo me lo envía con las fotos del resto del trabajo, que pues no se les olvide que el resto del trabajo va escrito, no va digital, ¿no? Ahí en este caso lo único digital que podrían mostrar sería ese aviso publicitario, ¿no? O si lo quieren hacer a mano también, no importa, como quieran, pero algo muy sencillo también, pero muy creativo y que tenga en cuenta los elementos del aviso publicitario, ¿sí? ¿Para qué? Para anunciar ese discurso oral, para anunciar ese artículo periodístico, ese noticiero, ese reportaje que ustedes van a mostrar. Antes de que ustedes hagan el video, del video de su reportaje o noticia, o noticiero, perdón, deben mostrar ese aviso publicitario. Sí, ese sería como un abrebocas para ese programa, por decirlo así. Por eso dice acá, este lo debes mostrar antes de tu discurso oral en el video. Puedes hacerlo como un comercial, de hecho también pueden hacer así, como una nota o anuncio publicitario. Yo veré esa creatividad, mira, todos tienen que hacerlo diferente porque cada uno piensa diferente al compañero, ¿no? Nada de copias ni de plagios. Yo sé que con esto van a ser muy creativos. Entonces eso es todo, muchachos. Ya de aquí en adelante ya ven ustedes, es el momento de valoración. Ay, no se les olvide esta autoevaluación, por favor, importante que me la muestren porque en la guía número 4 no me la presentaron todos. Esto también es muy importante. Bueno, aquí vemos pues la bibliografía, chicos, para los que quieran y necesiten más información. ¿Listo?
Bueno, chicos, también pues quería compartirles unas fotos anexas acerca de lo que es un raciocinio. Aquí nos muestran una definición, hay un ejemplo acerca de esos raciocinios. También podemos encontrar las bases para un buen raciocinio, para un buen razonamiento. Se necesita la existencia de dos juicios y que en dichos juicios uno sea consecuencia del otro. También tener en cuenta que la existencia de un orden lógico, de una deducción, donde primero están las premisas o juicios, como ya les había explicado en el video anterior, a partir de ellas se elabora una conclusión. Si ustedes pueden fijarse, para la estructura de un párrafo argumentativo sería algo más o menos parecido a esto. Primero pues una afirmación que sería pues el juicio. Luego, después de esa afirmación, hay una explicación, un porqué, que sería pues ya la conformación de una nueva premisa, perdón, que también puede llegar a ser como una consecuencia de la afirmación anterior. O sea, ahí podemos hablar algo así como de algo de causa-efecto, podría ser. También dice la conclusión obtenida no debe ser igual a las premisas. O sea, más allá de esas dos, de la primera afirmación y de la explicación o del por qué puede salir un juicio o en este caso conclusión, que sería pues ya el complemento con una argumentación que dan de otros autores o una cita textual de otra institución, de una entidad. Yo ya les había explicado esa parte. Y que a partir de todo ese proceso se amplíe el conocimiento por medio del análisis de las premisas que me llevan a una opinión personal. Sería algo así. ¿Sí ven? Aquí también podemos observar un, un, que un esquema de cómo se forma un razonamiento. Aquí podemos observar qué es el silogismo y sus elementos. Los silogismos se forman a partir de los juicios, ¿sí? Entonces ahí podríamos relacionar que un silogismo es un argumento, una argumentación conformada por varios juicios o en este caso varias premisas, explicación, opinión personal y bueno, todo lo que puede conformar un párrafo argumentativo, ¿sí? Aquí podemos observar una explicación más detallada de lo que es un silogismo. Y por último tenemos acá un ejemplo, dice, todas las aves son bípedas, la gallina es un ave. Conclusión, la gallina es bípeda. Esos son ejemplos muy sencillos y muy fáciles, pero ustedes ya están en décimo y a partir de la estructuración de estas premisas, de estos juicios, de estos silogismos, podemos ya plantearnos unas proposiciones que lleven a las premisas argumentativas y por ende a un párrafo argumentativo, a la conformación de un párrafo argumentativo. Bueno, aquí también podemos observar una representación gráfica de la dependencia de los términos. Y por último, la lógica dialéctica, que esto ya es con relación a lo que tendríamos que ver desde la parte de filosofía, la lógica dialéctica o lógica formal. Listo, muchachos, muchas gracias. Espero que haya quedado claro esta guía. Pues es más o menos, pues como ustedes se pueden dar cuenta, extensa no es, si esta es complicada con respecto a la producción de textos, que pues sé que es bastante tedioso para algunos, pero que sé que muchos hacen el esfuerzo por salir adelante y los felicito. De hecho, la mayoría, todos se podrían decir, que hacen el esfuerzo por presentar sus guías y por hacer las cosas bien hechas, chicos. Entonces, ánimo, salgamos adelante de esto. Seamos muy juiciosos con nuestras responsabilidades. Eh, Como les he dicho en guías anteriores, debemos organizar nuestro tiempo, plantearnos un horario, miren en qué momento debemos trabajar, en qué momento debemos dedicar tiempo a nuestras tareas escolares. Entonces, chicos, pongámonos muy juiciosos, pilosos para hacer esta guía y entonces pues más adelante nos estaremos comunicando.
Muchísimas gracias. No duden si tienen alguna inquietud o duda, por favor, por el interno de WhatsApp. Chao, chicos.